Y quiero pediros un aplauso para el protagonista de esta tarde, Roberto, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir hoy y por estar con nosotros. Bueno, Roberto, ¿qué tal estás? Bueno, yo estoy muy bien, estoy un poco nervioso y bueno, muchas gracias a todos por haber venido y por estar aquí, a ver si pasamos un buen rato y nada, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por acudir. Bueno, yo quiero hablar primero, antes de empezar a hablar del libro, ¿no? De Irlanda en tiempos de guerra. Quiero hablar de cuando conocí a Roberto. Bueno, Roberto, perdonad este momento, es que tenía que empezar un poco la presentación de tu libro así. Yo cuando conocí a Roberto le llamábamos todos Navarro. Él era Navarro. ¿Cómo te identificas más? ¿Roberto Navarro, Roberto Navarro, Roberto Navarro Montes? Bueno, yo creo que ahora me identifico como Roberto. Yo creo que el Navarro quedó en la adolescencia, en esa foto, en ese momento, y ya te sale barba y empiezas a madurar y pasas a ser Roberto. Pero la verdad es que todo el mundo de aquella época me sigue llamando Navarro. Y bueno, también se le echa con un poquito de cariño, ¿no? Pues gente que te quiso y bueno, que te sigue queriendo, pero tiene su rollete. Yo leí el primer libro de Roberto. Me dio el libro, lo voy a llamar libro, pero era como los típicos apuntes de la biblioteca, ¿sabes? Que lo encuadernabas en plan. Y me dijo, oye, ¿puedes hacer el favor de leerte este libro y decirme qué te parece? Y tengo que decir, obviamente no me acuerdo de los detalles, pero me gustó mucho, que se llamaba Caso Bank, ¿no? ¿Cuándo lo escribiste? Eso es, pues esto fue 18, 19 años, o sea, hace 14 años está escrito ese libro y pues, ahora no sería un buen libro, ¿no? Pero para aquel entonces creo que estaba bastante bien. Estaba muy bien. ¿Iba de demonios, puede ser, o me lo estoy inventando? Iba de vampiros. Vampiros, bueno, vale, es verdad. Era ahí un rollo thriller vampírico. Bueno, de aquella época. Oye, ¿cuántos libros has escrito desde entonces? Pues desde entonces he escrito Caso Ann, El tren de las 5 y 13, que también lo leíste, no sé si te acuerdas. También lo leí, ¿verdad? Ese tenía otro rollo. Luego Edward y Eduardo, y después ya terminé Irlanda. Sí, o sea que Irlanda tipo sería el cuarto libro que escribí y el primero que me lancé a publicar. Yo creo que ya tenía la calidad suficiente para que se leyera. ¿Y es fácil publicar un libro? Pues sinceramente para mí ha sido muy fácil, gracias a Jesús, gracias a Samuel que le tenemos por ahí detrás. Bueno, con ellos es que es todo fácil y es todo maravilloso y ya digo, yo no intenté publicar los anteriores que había escrito, yo los anteriores los escribía y sabía que me faltaba, que aún faltaba calidad, aún faltaba rodaje y cuando escribí y bueno, también un poco por mi pareja, de que me... Tu mujer. No, me corrigen. ¿Tu pareja, no? ¿Tu mujer? Sí, somos recién casados, así que mi mujer, mi esposa, pues también me animó, me dijo, Roberto, esto tiene calidad, esto la gente lo va a leer, la gente le va a gustar, esto lo tienes que publicar. O sea que Irene te impulsó a publicar ese primer libro que además se lo dedicas. Claro. Está dedicado a Irene. Está dedicado a ella, bueno, es que ella tiene un gran porcentaje de ese libro, con ella muchas de las cosas que hay, del world building, de cómo se construye el mundo, surge de conversaciones con ella de horas y horas y horas hablando de ello. Se ha casado conmigo, así que me imagino que no habrá sido muy aburrido todo este periodo, pero la verdad es que han sido muchas horas de ¿y esto cómo lo hacemos? Y de contarle escenas y de que me aguantaran y bueno, es parte de, vamos, es tan suyo como mío y ahora que estamos casados a gananciales, literalmente tan suyo como mío, o sea, literal. Por esas buenas chapas. Muy bien. Bueno, y ya te consideras, tú cuando te preguntan, bueno, Roberto, ¿quién eres? ¿Tú te consideras escritor? Yo creo que no. Yo creo que todavía no tengo ese rol de decir soy escritor. Creo que al menos tengo ambición de decir en un momento dado soy escritor y realmente lo soy y lo siento. Yo creo que de momento
momento para mí escribir sigue siendo un juego, sigue siendo un hobby, sigue siendo algo que me entretiene, que me divierte, que me llena de ilusión y que no es un trabajo. Para mí mi trabajo es la psicología o dar clases en la universidad, pero el libro todavía no me considero escritor. Esto para mí es entretenido, es que yo me siento a escribir y me lo paso pipa. Y no sé, me cuesta sentir que es un trabajo, algo que te haga sentir tan bien. Que te gusta. Claro, yo cuando estuve en el momento de Roberto, cuando decidió dedicarse a la psicología, ese fue un momento bastante intenso, al menos yo lo recuerdo como uno de los momentos difíciles de Roberto, en el que no te atrevías a dejar la carrera que estabas haciendo, que ahora lo puedes contar, y te costó un montón decidir, vale, quiero estudiar psicología, y ahora es doctorado ya, ¿no? Eres doctor de psicología, o sea que ya, bueno, tienes un estudio de psicología. Yo promociono su estudio cada vez que puedo, porque si necesitáis ir a terapia, por favor, pedid ayuda, y aquí tenéis un estudio muy bueno. Y bueno, cuenta ese momento en el que dices, esta ingeniería no es para mí, voy a estudiar psicología. Pues es un momento muy infeliz, efectivamente. Es un momento en el que, si me permitís el minuto de contar dónde lo decido, a mí la ingeniería se me da mal. Yo hago primer año, apruebo unas pocas asignaturas y voy a repetir ese primer año, y llega un momento en el que algo se me da mejor que a prácticamente todos mis compañeros en la ingeniería, y entonces estamos en una práctica, yo termino lo que tengo que hacer de los primeros, y llega un momento en el que van terminando mis amigos y les digo, bueno, que recogemos y nos vamos a echar una partida de mus, y les veo a todos hiper entretenidos haciendo cosas, y me di cuenta de que ya no es que no quiera esto porque se me da mal, es que aunque se me dé bien, esto no me atrae, no me tira. Y yo creo que ahí vosotros, las personas que estabais conmigo en ese momento, y tú estabas muy presente en ese momento de mi vida, porque bueno, éramos 4, éramos 5, que siempre nos reuníamos en la caleta, y tú estabas ahí y me animasteis mucho. La idea de, mira, si esto es algo que no te gusta, Roberto, tú puedes conseguir lo que quieras, vete a perseguirlo. Y bueno, ahí muchas gracias por ello. No, a ti enhorabuena por decidirlo, pero ¿qué va a decir? ¿Qué idea equivocada crees que existe sobre ser escritor? Bueno, yo creo que existe la idea equivocada de que joder, ¿cómo decir esto, no? Si hay alguna otra persona que escribe por aquí, la idea de que lo que quieres es vender libros. Creo que un escritor, si busca eso, se puede frustrar mucho, porque lo consigue gente, pero lo consiguen 4, asumámoslo. Si preguntáramos aquí qué escritores conocéis españoles, más de que sean muy conocidos, más de 15 nombres no nos vienen a la mente ni de broma, ¿no? Entonces, creo que la escritura es algo, es diversión, es jugar, y creo que la idea equivocada es justo eso, pensar que la gente que escribe tiene que ser un gran escritor. Creo que no, que la magia está en todo lo contrario, que es una actividad que haces para ti, y que luego si puedes vender o puedes compartir con los demás, es un regalazo tremendo. A mí cada vez que yo veo que alguien ha leído el libro y que le ha gustado, mi pareja lo sabe, es sentarnos ahí y disfrutar una barbaridad, porque es un momento mágico, pero tampoco tiene por quedarse. Ya la magia empieza en mi caso, cuando lo imagino. Yo lo imagino, y ahí es cuando todas las emociones vienen y son increíbles. Qué bonito. Y ya que estoy, ¿qué idea equivocada existe sobre ser psicólogo? Que podemos leer la mente. Solo algunos podemos. O sea, nos imaginamos que nos vamos a sentar y ya vais a saber lo que sentimos, ¿no? En plan, bueno, a ver, analízame. Tal cual, efectivamente. Luego al final no tenemos la menor idea, y es a partir de escuchar mucho cuando vamos haciéndonos esa idea. Claro. Vale, tengo una pregunta que me surgió leyendo el primer libro, ¿vale? ¿Utilizas tus conocimientos de psicología cuando escribes? ¿Cuando escribes en general? Los utilizo, claro. Pero yo creo que hay dos formas de utilizarlos. Hay una que es muy pasiva, que yo creo que
sobre todo el tema, por ejemplo, muchas de las personas que han leído este libro lo que han dicho es destaco los personajes, los diálogos, me creo que son personas, me creo que tienen mucha profundidad y efectivamente yo lo que hago es, no de una forma activa, pero cuando me pongo a imaginar a un personaje, sé su historia, sé toda su vida y sé cómo ha ido cambiando todas sus variables psicológicas y eso es algo que es un ejercicio que yo tengo, ¿no?, dentro y eso influye un montón. Y luego es verdad que para los amantes de la saga, y esto va a ser no sé cómo llamarlo, Spoiler. Podría ser un pequeño spoiler, pero nada, muy pequeñito. A mí me gusta mucho la terapia de aceptación y compromiso. No reniego, ¿vale?, la terapia cognitivo-conductual, pero me estoy yendo un poquito a aceptación y compromiso. Nos estamos enterando todos de esto. Vale, la palabra aceptación la entiendo, pero ya lo que sean dos teorías, yo no me he enterado de nada, pero vale. En fin, lo siento. Pero bueno, y toda la trama de los dioses, toda la trama de esos tres dioses de Ilandra, va a estar muy basado en la terapia de aceptación y compromiso y en el fundamento filosófico que tiene esa terapia y que me parece que hoy en día es lo más útil que tenemos en nuestra sociedad, que nuestra sociedad creo que va hacia un lugar muy jodido y dentro de la psicología vamos viendo que las personas sufren por no querer vivir, por querer evitar el sufrimiento que tiene una vida llena de cosas, que es lo que se debería hacer. Y entonces, bueno, sí que he querido meter ese trasfondo psicológico que, bueno, se va a ir desarrollando a lo largo de los 6 libros. Es súper intenso, ¿eh? ¿Cómo te sientes presentando la segunda parte? Pues, es un momento, bueno, ya te vas imaginando, ¿no?, que va a llegar, pero te sientes con mucha ilusión, muy llena de ilusión, con ganas de verlo volar y sobre todo con muchas ganas de ver qué le va a parecer a la gente. Yo creo que a los que lo leáis os va y os gustó Tiempo de Osadía, que me imagino que si leéis Tiempo de Guerra es porque os gustó el primero, creo que os va a flipar. Está mal que lo diga yo, podemos hablar de orgullo, no viene la palabra, pero creo que os va a flipar, de verdad. Bueno, ¿y por qué? Bueno, yo voy a hacer así preguntas del libro en general. ¿Por qué lo llamas de Ilandra? Ilandra, pues Ilandra surge después de horas de conversación con mi señora, y la verdad es que planteamos un montón de nombres y al final a ella se le ocurrió con el tema del inglés, pues land, que es tierra, pues Landra, y fue como Landra, le falta algo y le pusimos ahí el toquecillo Ilandra y nos gustó. Es el momento en el que encuentras algo y sabes que ha caído y dices, ya está, esto es, fin, lo tenemos. Así que de ahí surge. ¿Te inspiraste un poco en Juego de Tronos cuando creaste el mundo de Ilandra? Pues bastante, quizá no tanto en Juego de Tronos para crear el mundo, sí para crear la estructura de la novela, que era por personajes, porque lo que tenía claro era que quería hacer una novela grande, una novela que se contaran muchas cosas desde diferentes puntos de vista y bueno, esto se me ocurre con 22 años, una cosa así, y no tenía absolutamente ninguna idea de cómo llevarlo a término porque era una idea demasiado grande para mí en aquella época. Y a partir de leer los libros de Juego de Tronos dije, vale, esta es la estructura que tiene que seguir. Siguiendo esta estructura sí que puedo mezclarlo todo, hablar de 1000 cosas que se vayan interrelacionando y que no sea una estructura donde bueno, hay 2 o 3 personajes y se sigue su historia, sino que hay 9 tramas de 9 personajes diferentes que se van interrelacionando y que al final crean una trama en conjunto. Así que, ¿se me ha quedado la pregunta? Está bien, sí, a mí también. Está muy bien. No, te iba a preguntar, ¿hay algún personaje con el que se identifique Roberto, de los que has escrito? Pues, de los que hay en Tiempo de Osadía, no, ninguno. En Tiempo de Osadía no hay ningún personaje que sea yo. Ni que yo me identifique con ella, ni que haya yo puesto absolutamente nada de ese personaje en mí.
Pero en Tiempo de Guerra sí hay un personaje que, bueno, donde he puesto algunas partes de mi personalidad dentro de ese personaje, tampoco muchas. Y no sé si esto estaría, bueno, que coño lo digo, ¿no? En petit comité. Le doy, ¿no? Sí. Bueno, en Tiempo de Guerra vamos a tener a un tal Jeremy Bracknell, por ahí un personaje que va a adquirir bastante protagonismo, de un linaje real, de un linaje... Y en ese personaje sí he puesto algunas cosas mías. Y es un personaje que me gusta, Ahora será el mejor, ¿sabes? En plan, el héroe lo hace todo bien. No, y por ejemplo, ¿te has inspirado en Irene para hacer algún personaje? ¿O no? ¿O para nada? Pues... aquí puedo decir cosas muy bonitas. Lo cierto es que no, porque Irene... Déjame terminar, por favor. Todos los personajes de Ilandra tienen un lado muy oscuro. Todos tienen algo muy malo, o casi todos. Y Irene es perfecta. Entonces, no podía. Me encanta porque son dos psicólogos, marido y mujer, ¿sabes? Eso tiene que ser un... Eso tiene que ser interesante. Con un estudio de psicología en común. Os admiro. Sí hay días complicados de análisis. Oye, ¿cuántas partes va a tener Ilandra? ¿Lo sabes ya? Sí, Ilandra va a tener 6 partes. Van a ser 6 libros, además, ya sabéis que el número 3, el número 6 tienen mucha importancia en la historia. Tenemos 3 dioses, tenemos 6 disciplinas, 6 estados. Son números que están muy representados y desde el principio supe que tenían que ser 6. Hablando, me acuerdo la primera vez que hablé con Samuel, me decía, si son muy largos, lo mismo, lo que podemos hacer es partir algún libro en 2. Y yo le decía, no, son 6 libros. No sé cómo de largos van a ser, pero tienen que ser 6 libros. Y la historia está creada. No puedes crear, yo creo, una saga tan larga de 6 libros con tantos matices, tantos personajes, tan compleja, sin saber lo que va a aparecer en el 6.º libro. Porque quizá también es una de las cosas que a mí más me gustan. Cuando yo lo encuentro en una saga larga, me flipa y era algo que yo quería meter aquí. Y es que hay cosas de este libro, de este primer libro, que están ahí y están ahí. Y en el 4.º, en el 5.º, en el 6.º libro, de repente aparecerán cosas que remitan a este libro. Y será vale, o sea, por esto estaba escrito aquí, por esto aparecía aquí. Y yo al menos cuando me encuentro eso, pues casi se me eriza la piel cuando encuentro eso en otras sagas. Y yo sé en Juego de Tronos, ¿no? Cuando de repente, perdonadme y lo hace un pedazo de spoiler, antes iba. Bueno, sí, cuando cierran círculos, ¿no? Sí. Tú lo tienes todo apuntado, o sea, yo me imagino que tienes una super pizarra como toda la estructura, o yo qué sé, ¿sabes? Más o menos, porque yo no entiendo cómo en tu cabeza puedes dividir algo en 6 libros, o cómo lo tienes apuntado, si no se te va a olvidar. Pues, bueno, esto me lo dice también mucho Irene, me dice que debería apuntar las cosas, yo no apunto nada, y yo lo que hago es revivo escenas continuamente. Soy un empanado de la vida, asumámoslo. Hay días que estoy tirado en el sofá y estoy en otro mundo, y estoy en Ilandra, y estoy reviviendo una escena. Y sobre todo, dándome baños, que no es muy ecológico, pero es mi rollo, yo me doy baños, y en los baños yo vivo y revivo escenas. Y la de veces que habré llorado en la bañera con alguna escena de Ilandra, bueno, pues solamente lo sé yo, ¿no? Porque, y entonces no es tener apuntado nada, es simplemente continuamente estar viajando aquí y una y otra vez repasando, y no es un trabajo, ya te digo, es que soy incapaz de no hacerlo. Es como tu otro mundo seguro al que vas de vez en cuando y dices... Eso es. Me voy a ir un ratito. Tú me conoces, pues ya sabías que era un empanado. No es tan empanado, o sea... Yo te voy a dejar que lo digas, pero no es tan empanado, no eres un tío muy
visto, la verdad, pero bueno, vale. Vale, pero te entiendo, como tu sitio seguro. ¿Algo que quieras decir a la gente que ha venido a verte sobre Tiempo de Guerra? ¿Para qué pueden esperar? Pues yo creo que lo que podéis esperar, Tiempo de Osadía, es una introducción. Sí es cierto que pasan bastantes cosas y se entrelaza y se mezcla todo, pero tiene un toque muy introductorio este libro. Se presentan los personajes, el mundo, se presentan un poco los conflictos, las tramas y se empiezan a desarrollar los personajes. Pero queda ahí. Tiempo de Guerra empieza el nudo de la historia y entonces ya no hay una presentación explícita de apenas nada. Ya todo se va mezclando, todo empieza a coger ritmo, a echar a rodar y lo que se puede esperar es mucha acción. Yo este libro lo dividiría en dos partes. Hay una primera parte hasta la mitad del libro que mantiene un toque, bueno, se va construyendo, se va creando y luego a partir de ahí, de la mitad para adelante, lo que coge es una fuerza, coge un tinte, unos matices, yo qué sé, igual yo creo que a todos los escritores les pasa que somos un poco fan de lo que creemos, de lo que creamos, no cuando lo estamos creando quizá, pero sí cuando lo leemos después de un tiempo. Yo cuando escribo Tiempo de Guerra lo dejo pausado y el libro no me termina de... me gusta mucho, pero pienso, bueno, a la altura de Tiempo de Osadía. Y a los meses lo recoges otra vez pues para hacerle las correcciones o lo que sea y lo lees y dices, wow, o sea, no me acuerdo de estas escenas que he creado y me encantan y de repente pues te vas dando cuenta y es eso, a partir de la mitad del libro coge un tinte, un matiz que a mí, personalmente a mí me encanta. La objetividad pues para otro, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. Hombre, es normal que algo que creas tú al menos te guste, ¿no? ¿Cuántas veces como de media te lees tus propios libros? Pura curiosidad, Pues con todo el proceso de corrección, diferentes procesos y tal igual, podría que unas 8 veces, wow, más o menos. ¿Y eres de los escritores que manda el libro en la fecha correcta o dejas para el último día y estás ahí, no, tengo que acabar el borrador y tu editor está diciendo, mándamelo ya, que no llegamos? Pues ¿cómo? A ver. Bueno, yo creo que son, ya digo, Samuel y Jesús, para los que no los conozcáis, es que son amor puro y duro, que son increíbles. Ellos no meten prisa. Es que la confianza que ponen, o al menos la que han puesto en mí, la que yo he visto, es increíble. Es que es sabemos, Roberto, que lo vas a hacer bien, no te vamos a decir nada, es todo surge, todo fluye y entonces ellos saben que va a estar a tiempo y alguna vez de hecho he sido yo la persona que un poco preocupado les he dicho, oye, voy un poco mal de tiempo y sus palabras son, hazlo bien, tú hazlo bien y lo que sea. Así que no, se envía cuando se termina y en principio este libro ha ido bien de plazo. No garantizo nada con el siguiente. Díselo a los lectores, ellos te van a matar a ti. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere publicar un libro o que le gusta escribir? Bueno, desde mi experiencia y también desde que me metí un poco más en el mundo literario, lo que he ido aprendiendo y llevo muy poco tiempo, ¿no? Así que son aprendizajes que no tienen mucho valor, yo creo. Pero yo daría 2 consejos. El primero es que te diviertas, que sea divertido, que sea algo que realmente te apasione. Y el segundo es que quizá este es el que yo más me doy a mí, pero es el de, y es muy incongruente quizá con algunas de las cosas que he dicho, pero una de las cosas es lo que haces en público, lo que comentas en público, y otra es para ti en tu interior, lo que te dices en privado. Y es, no creas que eres un buen escritor, porque seguramente, o al menos yo pienso que lo que yo escriba dentro de 20 años tiene que ser muchísimo mejor que esto que he escrito, aunque esto que he escrito ahora mismo me parezca que es una pasada y que mi yo de hace 10 años hubiera flipado, ¿no? Pero
mi yo de dentro de 20 años tiene que ver esto y decir, jo, los inicios, vaya tela, ¿eh? Así que yo creo que es muy bueno el pensar que en tu fuero interno no soy un buen escritor, hago esto porque me apasiona y me entretiene, pero ¿es bueno o no? Seguramente que dentro de 20 años lo mire y piense que no. Así que, sin más, porque si no creo que muchas veces está, por ejemplo, veo, y me ennegrece mucho, La voz del impostor. Soy un escritor, he publicado un par de libros y os puedo asegurar que nunca he tenido voz del impostor. Nunca me ha venido la idea de no vales, o por decirlo de alguna otra forma, me viene todos los días y es un, pues vale, sí, es que me das igual, pues no valgo, pues claro que no valgo, pero ¿sabes qué? Que voy a seguir escribiendo porque me encanta y punto. Creo que en el momento en el que te enganchas a discutir con esa idea, no, si valgo, sí que valgo, escribo bien, es cuando te empiezas a paralizar, porque parece que tengas que demostrar algo y no tienes que demostrar nada. Lo único que tienes que hacer es disfrutarlo y pasártelo pipa con esto que es precioso. Qué bonito. Mi última pregunta, en realidad es para ti, o sea, es para que la pienses tú. ¿Qué pregunta te gustaría que te hicieran que no te han hecho todavía? Es que así no trabajo, ¿sabes? Qué nombre. Es una pregunta... es difícil, muy difícil, es que a mí ¿no? me gusta mucho. Si no, pues nada, damos paso a la gente y luego tú la dices. Sí, porque me puedo quedar en esa postura un buen rato pensando. No me va a venir, yo creo. Bueno, no pasa nada, tú la piensas. Me ha gustado igualmente tu reflexión de la voz del impostor, que has dicho que no la tienes, pero luego dices, bueno, en realidad sí que la puedes tener, pero que no entras a discutir con ella. A mí eso me lo llevo a casa, la verdad, me gusta. Bueno, si me permites, y volviendo un poquito a la psicología, terapia de aceptación y compromiso, vais a tener pensamientos negativos toda la vida sobre vosotros, vuestro cuerpo, vuestras amistades, vuestra vida. La clave para manejarlos es no manejarlos, es dejar que estén, son pensamientos, no son quien vosotros sois. Así que centraos en lo que hacéis, que eso es lo que vosotros hacéis. Por eso cuando me viene, alguna vez cojo tiempo de osadía o tiempo de guerra, me pongo a leer alguna página suelta y suele ser un momento bastante, creo que un libro, pero esto también me pasa con libros de otros autores, ¿no? En el momento en el que te lees un párrafo descontextualizado, le sacas muchas pegas a la prosa de ese momento. Y entonces yo lo hago y lo que me invita siempre es a dejar el libro y decir, deja de leer, que no te está gustando. Y lo que siempre digo es una mierda, pues bueno, es lo que yo he creado, sigue leyendo y al cabo de 2 páginas estoy hiper enganchado diciendo, pero wow, pero si esto, bueno, y sé perfectamente lo que va a pasar, ¿no? Entonces es darle importancia a lo que hacéis. Y si lo que hacéis, si os gusta hacer es escribir. Y que hay pensamientos de X o lo que sea, pues ahí están, muy bien, acompáñame que yo voy a seguir escribiendo, que es lo que me apasiona. Qué bonito, le damos un fuerte aplauso.